Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por haber aceptado venir a esta convocatoria para escuchar nuestras novedades del cuatrimestre. Vamos a hablar de los libros que tenemos previstos hasta abril y voy a empezar yo, que soy Paca de Periférica, como seguramente todos sabéis. Empiezo hablando del primer libro que ya llegó la semana pasada a vuestras librerías. Es este, El pañuelo de la hija de Pipino. Rosemary Waldrop es una autora, nació en Alemania en los años 30, pero en los años 50 emigró a Estados Unidos y, como decía, es una poeta muy prestigiosa, y esta es su única novela. En realidad escribe fundamentalmente ensayos y poesía. Esta es una novela súper especial, muy intrincada, con bastante humor negro. eh, bueno, que trata un poco de esclarecer la historia de una familia que está plagada de infidelidades, de traiciones, de secretos que sucede en la Alemania de los años 30. Hay una figura central, que es la figura de la madre, que nos recuerda un poco a esas madres totémicas, bueno, de algunos libros que hemos publicado nosotros, como El Club de los Mentirosos o Tú no eres como otras madres, porque son eso, madres que ejercen una gran influencia en la vida en la vida de su familia, ¿no? En este caso de sus tres hijas. Ella, esta madre, es como una especie de femme fatale, cantante frustrada, que se casa con un hombre un poco apocado, pero como a los 2 meses de matrimonio, se echa un amante que además es un hombre judío. Y bueno, entonces el libro trata de desentrañar parte de dos de las hijas, de las tres hijas, creen que eso les ha un poco arruinado la vida, ¿no? Que esa especie de vida de secretos y demás ha ejercido una gran influencia. Un poco le echan la culpa de cómo se ha desarrollado su vida a eso. Pero bueno, entonces el libro es un poco las cartas que se escriben entre ellas. Es una novela, digamos, epistolar un poco rara, y tratan, bueno, pues de fijar el relato de su familia, de esclarecer hechos de los que hay como muchas versiones diferentes. Es un libro súper original, que se vale de unos presupuestos estéticos poco convencionales, digamos. Y que habla también de las trampas que tienen, a veces las tramas que son lineales, ¿no? Las tramas que son convencionales. Y es una novela extraordinaria, realmente os la recomiendo mucho. El siguiente libro es el que está a vuestra derecha, es Ofensiva de Primavera, que este os estará llegando enseguida. Es el nuevo libro del autor de Un caballero a la deriva, Herbert Craig Lewis, que este libro, como sabéis, bueno, tuvo muy buenas críticas y funcionó genial porque es un gran clásico de la literatura norteamericana, un gran clásico secreto y desconocido, por otra parte, y un poco olvidado, pero en ambos libros hay tramas como muy trepidantes, ¿no? Un poco tragicómicas. Aquí cuenta la historia de un joven de Indianápolis, que tiene un poco la ilusión de quien tiene toda la vida por delante, pero llega una época ciega de su vida en la que pierde su trabajo, también pierde a su novia, perdón, y pierde como el favor de su mejor amigo. Entonces, bueno, decide alistarse en una brigada especial del ejército británico que está destacada en el norte de Francia, en lo que es la línea Maginot, que está justo frente a la línea Sigfrido, que son el inicio de las líneas alemanas. Y digamos que los meses de hastío, de aburrimiento, que pasan esperando a que la guerra comience, porque la guerra está declarada, pero es ese periodo que se conoce como Drôle de guerre, que la guerra se ha declarado, pero realmente no hay combates reales. En ese tiempo él decide hacer una especie de acto ecoterrorista extraño, que es sembrar en las empalizadas, un poco en tierra de nadie, entre las dos líneas de sendos ejércitos, unas flores. Entonces, cuando está haciendo esto, la noche que hace esto, cuando acaba, empieza realmente el combate, el combate, los alemanes inician el combate real y le pilla solo, desvalido, sin nadie, por supuesto desarmado. Y entonces la novela cuenta todo lo que esto pasa como en las 10 20 primeras páginas. La novela cuenta todo lo que sucede a partir de ahí. Es un libro realmente mm, muy emocionante y que va combinando planos narrativos entre su pasado y su presente, trepidante y angustioso en ese momento. Y bueno, es un libro un poco sobre el absurdo de la guerra, sobre el sentido de la vida en su forma más esencial, ¿no? Luego vamos a recuperar este librito de
de Carlos María Domínguez, que es un libro que se publicó como hace 20 años y lleva un tiempo desaparecido. Es un libro que nos gusta mucho. Se titula La Casa de Papel. Es un libro letraherido delicioso que cuenta la historia de un profesor que decide embarcarse en una gran investigación a partir de un libro que recibe de un ejemplar de la línea de sombra de Joseph Conrad, que está lleno de cemento y que en teoría el paquete iba destinado a una compañera suya que acaba de fallecer porque iba despistada leyendo unos poemas de Emily Dickinson, ¿no? Entonces, el libro cuenta toda esa investigación, que por supuesto es un recorrido por el mundo de la lectura, de las bibliotecas, y en realidad él acaba enfrentándose como al fantasma de un hombre obsesionado por la literatura y por las bibliotecas. Bueno, un librito como de 100 páginas, realmente delicioso que nos apetecía volverlo a traer al presente, ¿no? Y que estuviera disponible. El siguiente libro es El mundo horizontal, que es un libro muy importante para nosotros. Este trimestre está aquí. Es uno de esos libros misceláneos, bueno, que encuentran una manera muy original de encadenar como diferentes, los hilos invisibles de algunos hechos históricos, ¿no? Y lo que muestra el libro es cómo ha ido cambiando nuestra relación con el mundo, ¿no? A partir de algunos personajes reales y algunos hechos también reales, como el descubrimiento de América, las pinturas de Jackson Pollock, Leonardo da Vinci, los supervivientes de una tragedia minera en Francia del siglo XX, o la fotógrafa Diane Arbus o la deforestación del planeta. El autor nos cuenta un poco que el hombre de hoy ha sustituido pues su visión religiosa del tiempo por una perspectiva mitológica del espacio, ¿no? Es decir, nuestra civilización contemporánea, nosotros hemos construido como un mundo horizontal que niega toda trascendencia, es decir, que niega lo vertical, en la que no tiene cabida lo secreto, lo enigmático, lo sagrado, por así decir, ¿no? Es un libro realmente maravilloso, uno de esos libros un poco muy peculiares que aunan el arte del relato con la especulación ensayística de índole antropológica y es maravilloso. El siguiente libro del que os quiero hablar es La alegría de los días. En realidad se va a titular, porque hemos dado, sabéis que esto pasa a veces, hemos dado con el título bueno un tiempo después, se va a titular La alegría del momento. Jacques Bros es un filósofo, historiador de las religiones, ecologista un poco antes que la palabra existiera como tal. En una época de su vida también fue monje budista, amigo de grandes de la literatura francesa como Levi Strauss o Jean Cocteau, que tiene algunos libros memorialísticos. eh, pero fundamentalmente la mayoría de su producción literaria plasma un poco su visión holística de la naturaleza, como lo hace en este libro, que son un poco las anotaciones de todo un año, de marzo a marzo, anotaciones en las que contempla el espectáculo de la vida, de las plantas, de los paisajes en su región, que es el Perigord, que está en el centro de Francia. Es un libro que invita un poco a celebrar pues, la naturaleza en su más pura cotidianidad. Es un libro muy, muy bonito. El siguiente libro del que os hablo es Mujeres en la Noche, de Maya Haderlap. La recordaréis porque es la autora de El Ángel del Olvido, que publicamos en 2019. Eh, en este libro, que ha tardado, salió el año pasado en Alemania, siempre durante todos estos años hemos tenido la sensación de que era como autora de un solo libro, pero no. En este libro vuelve un poco a los escenarios de su región, que es Carintia, en el sur de Austria. Bueno, una región muy peculiar porque histórica, políticamente y socialmente, porque alberga una minoría eslovena a la que pertenece la propia autora, ¿no? Cuenta la historia de una mujer que hace mucho tiempo que no vive en su pueblo de esta región, pero que viven bien, se ha creado como una vida de clase media alta muy alejada de todas las cosas de los sitios donde viene, pero tiene que volver a su pueblo para convencer a su madre de que tiene que trasladarse a vivir en una residencia porque su familia, bueno, quiere que la casa y el terreno pertenecen a la familia y tienen como otro destino. Entonces, este viaje es una especie de viaje en el tiempo, pero también una inmersión un poco en una historia familiar llena de conflictos, ¿no? De los que ella se ha alejado hace mucho tiempo y de los que
siente que la separa un abismo, ¿no? Hace un uso apabullante realmente del lenguaje, es una novela en ese sentido maravillosa, igual que lo era la anterior. Y bueno, la novela es como una confrontación entre el tipo de mujer que representa ella y el tipo de mujeres que son sus familiares, sus tías, su madre, ¿no? Mujeres que han crecido, o sea, que han desarrollado su vida en ese asfixiante universo patriarcal, pero que a pesar de todo han logrado salir adelante, ¿no? A pesar de las frustraciones y de tener una vida un poco a medias. Y ya por último, voy muy deprisa, perdonadme, pero es que no quiero pasarme, aunque me estoy pasando ya. Os hablo de Breve Tratado de Cocinado a fuego lento, que es un librito pequeño de ciento y pico páginas, lo sacaremos en la colección pequeña, maravilloso. Su autor, Jean-Pierre Ostente, es un autor marsellés y es una especie de viaje gastronómico, un tratado culinario con mucho humor, con mucha perspicacia, con capítulos breves donde habla, bueno, pues de las diferentes tribus de cocineros, relata un poco la historia de la cocina, las clases de restaurantes. Un libro realmente genial que yo creo un poco en la línea de metafísica del aperitivo, donde también digamos que se enlaza campos del saber muy distintos de una manera erudita pero muy divertida y que puede estar muy bien y que puede funcionar. Y nada más, dejo ya el paso al siguiente. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, soy Santiago de Sexto Piso. Me toca a mí hacer la presentación. Voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a comenzar con bueno, rápidamente los libros este libro ya llegó a librerías gracias de Pablo Cachacian, el escritor argentino del que publicamos en 2022 Una oportunidad, que fue un libro que tuvo muy buena prensa, estuvo entre los mejores libros del año del 22. Y en esta ocasión llegamos con una novela que reflexiona sobre el valor de la libertad. Es la historia de un esclavo en un territorio no muy claro, en una también bastante atemporal. Se notan ciertas cosas contemporáneas, pero no se sabe muy bien. Y es la historia de un esclavo que es comprado por un nuevo amo y digamos la relación que hay en ese castillo con las demás personas que lo habitan, ¿no? Tanto los demás sirvientes como el propio amo. Y bueno, hay historias de amor, hay historias, por supuesto, de vejaciones a los esclavos, se reflexiona un poco, tiene un poco el tono también de novela filosófica en ese estilo tan inclasificable que tiene Pablo, ¿no? Que es bastante original. Voy atrás con Westerlein de Chetna Maru, autora nacida en Kenia, que reside desde hace mucho tiempo en el Reino Unido. Este es un libro que acaba de llegar a las librerías y el que les pediría especial atención. Es un libro en el que creemos mucho y apostamos mucho en la editorial. Fue finalista del premio Booker del 23 y es la historia de una familia en el Reino Unido que pierde a la madre. Entonces se queda el padre a cargo de tres hijas adolescentes, la menor de 11 años, en una situación social bastante precaria y una de las tías, la hermana del padre, le ofrece a la vez quedarse con una de las hijas al cuidado para, digamos, facilitar un poco la labor del padre y pues hay un riesgo, ¿no? De fragmentar la familia y de desarraigo y de exclusión. El padre decide eh, meter a sus hijas a clases de squash en el polideportivo del barrio y la historia relata como a través de un año de duelo que comienza con esa muerte de la madre y el deporte, la práctica del squash, una de ellas, la menor, además con muchas cualidades para el squash, y digamos cuenta un poco el duelo y la transformación del duelo a través bueno, digamos, de la existencia de nuevas reglas, del cariño también del arraigo que generan entre esas hermanas y el padre. Y es una historia finalmente como de superación familiar, que es con una narración o un tono muy, muy bonito. Continuamos con El Valle de las Flores, de una autora nacida en Groenlandia, y es la historia de la que no se habla mucho. Este libro fue premio del Consejo Nórdico. Es una novela inicialmente de amor que termina hablando de uno de los problemas de los que nadie quiere hablar, que es especialmente en la sociedad danesa y en Groenlandia, que es el suicidio juvenil.
Es la historia de una pareja de chicas jóvenes que se van a ir a vivir a Dinamarca a estudiar la universidad y parece que todo va muy bien. Y una de ellas recibe pues un comunicado de Groenlandia donde le indican que una prima ha muerto. Entonces tienen que volver a Groenlandia y lo que encuentran finalmente es indagando un poco en esa historia, encuentran pues que ha sido un suicidio juvenil y encuentran que es un grupo que no es un caso aislado y que hay muchos casos de los que nadie quiere hablar. El título, además, El Valle de las Flores, hace referencia a un cementerio y a un valle que está repleto de flores plásticas, que es donde, digamos, se van enterrando estas personas que nadie sabe muy bien por qué mueren y que se ha descubierto con el paso del tiempo que tienen una tasa altísima de suicidio juvenil. Continúo con un libro que está en nuestra colección de narrativa, un poco en la línea de autoficción que tenemos los autores como Gornick, etcétera. En este caso es Fer Rivas, una autora que cuenta, digamos que hace una carta al padre en la que le revela, digamos, todo aquello que no pudo compartir con él antes de su muerte. La historia comienza con ella en ese momento es un chico que se acerca a visitar al padre ya moribundo al hospital para intentar contarle pues como sus verdades y sus inquietudes, su identidad sexual, etcétera, porque en ese momento es un chico y es gay y no se atreve a hacerlo, no es capaz de hacerlo y 10 años después escribe este libro en el que, digamos, intenta poner al padre al tanto de lo que no fue capaz de hacerlo en vida. Eh, es, por supuesto, una indagación en la sexualidad y la identidad de Fer Rivas, pero también una especie de recorrido por la arqueología familiar de ella en tres generaciones, desde el abuelo gallego que se va en busca de mejores oportunidades a trabajar a Barcelona y cómo también pues esa clase obrera en Barcelona pues intenta salir adelante generación tras generación y también cómo en esas generaciones hay una transmisión del machismo de generación en generación y un poco cómo ella intenta romper con esa transmisión de esa masculinidad tóxica a través de sus decisiones personales. Es un libro por el que apostamos mucho, la autora va a hacer mucha promoción, vive en Barcelona, pero se moverá por toda España y creemos mucho en este título. Sigo con James Baldwin, Ve y dilo en la montaña, el autor del que ya el año pasado publicamos El cuarto de Giovanni. Esta es su primera novela en este caso y es una historia bastante autobiográfica. Un chico de 11 años que tiene un padre que es pastor de la iglesia y digamos se ve abocado a continuar con la tradición familiar y convertirse en pastor y digamos entra un poco en esa crisis personal o en esa situación de pensar qué quiere hacer con su futuro, ¿no? Que es un poco la historia que vivió Baldwin. La historia sucede en Harlem en los años más o menos 35 del siglo pasado y bueno, descubrimos por un lado, pues como esta posición juvenil de tener que tomar como riendas en la propia vida, pero también hace muchas referencias al Harlem de la época, ¿no? A la segregación racial, a la minoría, al racismo, y también una cosa muy interesante que tiene la novela es cómo la religión en esta sociedad segregada también, por un lado, es como una condena y una cosa impuesta, pero por otro lado también es una posibilidad de socialización y digamos, de tener un lugar en esta sociedad racializada. Seguimos con Dura una eternidad en un instante se acaba, Ander Marken, una novela muy original, muy divertida y muy conmovedora. Es una novela que habla de los vivos y los muertos, en este caso no vivos, es un poco, digamos que tiene personajes zombies, aunque no es una novela de género y cuenta la historia de una mujer que está no viva, digamos, como se determina en el libro, que tiene un recuerdo de felicidad que no alcanza a distinguir muy bien de qué se trata y toma dos decisiones muy importantes. Una es dejar de comerse a los vivos con lo cual, digamos, está condenada a morir. Y otra es perseguir esa pequeña imagen que tiene haciendo un viaje al oeste en la búsqueda de una playa en la que ella siente que fue feliz y tiene la imagen de otra mujer que no ve muy bien.
Ese recorrido es un recorrido en la búsqueda de una historia de amor muy bonita que tiene con esta otra mujer. Y todo esto un poco sirve de disculpa para hacer una novela en un tono muy original, a ratos poético y una historia de amor hermosísima. Creemos que es un libro que nos va a sorprender también en cuanto a resultados. Sigo con Adiós Tánger de Salma El Moumni, una autora marroquí con ciertos visos autobiográficos. Esta novela la novela transcurre en Tánger, es una chica que se siente observada cuando sale a la calle, en muchos casos también vapuleada, etcétera, y eso la lleva a experimentar con su cuerpo en la intimidad y hacerse unas fotos en su habitación. Fotos que en un momento dado comparte con una pareja que empieza a tener, con un chico del instituto con el que empieza a salir, y el chico decide poner en internet esas fotos privadas que ella compartió con él. Entonces ocurre, pues por un lado se siente vulnerada en su intimidad y por otro lado se ve en Marruecos acusada o con la posible acusación de ofensa a la moral, que es uno de los delitos que existe en Marruecos. Ella tiene que finalmente irse a vivir a Lyon y en Lyon también siente cierta persecución y tiene ciertos visos de thriller. Y es un poco una novela que indaga pues, en el desarraigo, en la imposibilidad de volver a casa y en el poder destructor de la mirada de los hombres. Y termino rápidamente con dos novelas, Phillips Oso, que hace una fábula contemporánea de dos hermanas en una situación bastante precaria socialmente, que intentan sacar adelante a su madre y se encuentran, digamos, hay un oso que ronda la casa y las dos hermanas lo ven y cada una interpreta esa presencia del oso de un modo diferente. Es, pues, como decía, una novela sobre una fábula contemporánea que indaga en la relación de las hermanas, en la relación especial que tienen las hermanas y recordaría también que la novela anterior de Julia Phillips que funcionó muy bien, que se llama La desaparición. Y termino con Medea me cantó un corrido de Dalia de la Cerda, la autora mexicana que publicamos, recordarán Perras de Reserva. En este caso es un libro muy en esa misma línea, son cuentos muy mexicanos, donde está, digamos, todas las crisis o los problemas de la sociedad mexicana, la corrupción, la violencia machista, el narco, la falta de oportunidades, y en este caso son desde su estilo, que es un estilo muy fresco, muy irónico, muy divertido, con humor muy ácido. En este caso cuentas estas historias y el hilo común es que aparece Medea, el personaje mitológico, para ayudar a las mujeres en diferentes casos de los que está contando. En algunos casos ayudarle a practicar abortos, en otros casos a salir de las relaciones de maltrato en las que están metidas como le sucedía a Medea con Jasón y es un libro muy, muy fresco, muy en el estilo de Dalia de la Cerda como en su máxima expresión y con eso termino y doy paso, dejo de compartir y doy paso al siguiente compañero. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luis de Asteroide y nada, voy a hablaros de las novedades de Asteroide este cuatrimestre, hasta San Jordi. Primer libro del que quería hablaros, que ya lleva una semanita, lo tenéis ahí desde hace una semana y pico, es Valle Sordo de Jonathan Arribas, si habéis podido echarle un ojo y si no lo habéis hecho os lo recomendaría. Es una primera novela ambientada en un pueblecito de Zamora, una ambientación rural pero contemporánea, de un chico joven de 12 13 años que está enganchado a un reality de baile y van a hacer una versión como kids, niños de este reality y la novela va un poco de si va a poder conseguir ir al casting de este programa o no. En realidad no va de eso, sino que la novela va por un lado de la vida de este chico durante un verano, un chico que vive con su abuela, que es la que le está criando, que la madre y el padre están un poco ausentes, que tiene un par de amigos, que está despertando sexualmente sin darse cuenta, pero sí nota que los chicos le gustan más que las chicas, nota también que alguien en el pueblo y en su entorno de vez en cuando le mira mal, pues seguramente porque es un poco afeminado y es una novela de formación en toda regla que aparte de lo sutil con lo que se ha contado este despertar sexual y sentimental sobre todo, tiene también un trabajo de voz muy potente porque hay un trabajo de conseguir hacer esta voz en primera.
por un lado muy logrado y por otro lado también un poco vernácula. Tiene algo del habla rural del pueblo que lo hace especialmente interesante. Creemos además que es un libro en fin, que va a tener una vida larga a lo largo del año. Jonathan está dispuesto a viajar por toda España, o sea que si os interesa tenerlo en vuestra librería, no nos lo dejéis de decir. El segundo libro que está llegando esta semana es Despejado de Caris Davis, una novela británica, publicada hace un par de años, con ambientación histórica, está ambientada a mediados del siglo XVIII, en el momento de los grandes desalojos en Escocia, es decir, cuando los grandes terratenientes deciden que es mejor dejar la agricultura y introducir la ganadería extensiva de ovejas. Entonces hay un joven presbítero que tiene que ir a desalojar al último habitante de una isla remota en Escocia. Es un habitante que además no habla inglés. El hombre este está un poco asustado con lo que tiene que hacer y al llegar allí de un accidente está a punto de morir y es esta persona a la que tenía que desalojar el que le cuida. Entre los dos empieza una relación muy especial y tienen que aprender a entenderse porque no hablan el mismo idioma. Este colono habla otro idioma y es en este encuentro con el otro y en este tener que descubrir un idioma nuevo para nombrar las cosas, sobre todo lo que tiene que hacer el inglés es aprender el idioma de esta persona. Bueno, hay una metáfora muy bonita sobre el acercamiento al otro, el encuentro con el otro y cómo el lenguaje es el lugar de encuentro. Es una novela, como os digo, muy pequeñita, pero yo os recomendaría que le echéis un ojo porque tiene una sutileza y a la vez una intensidad emocional muy potente. El siguiente libro es una novela japonesa que a mí me ha fascinado, la he vuelto a leer antes de Navidad para corregirla y me sigue pareciendo excepcional. Es seguramente el mejor libro que he leído nunca sobre arquitectura. Es una novela ambientada en un estudio de arquitectura en Tokio, un estudio de arquitectura pequeña pero muy potente, podría ser de un premio Pritzker, y está narrado desde el punto de vista de la última persona en entrar, que es un joven becario y la novela tiene como cuenta dos cosas. Por un lado cuenta una historia de amor dentro del estudio de arquitectura, de si de este chico joven se va a enamorar de una o de otra, que hay dos chicas jóvenes también trabajando en el estudio. Pero también, aparte de esta cosa sentimental, está y lo que creo que es lo más interesante, seguramente, el cómo se trabaja en un estudio de arquitectura de estas características. Es decir, es un estudio en el que la figura del maestro es una figura muy importante. Tienen que acometer van a presentarse un concurso, al concurso de una biblioteca de literatura contemporánea en Tokio. Entonces el maestro decide llevarse a las 20 personas que componen el estudio a una casa de verano que tienen en las montañas para que estén más frescos y no tengan que soportar el calor de Tokio. Y es en este describir cómo trabajan en comunidad, porque trabajan juntos, también tienen que cocinar juntos, que limpiar juntos, en cómo se dividen el trabajo entre cada uno de ellos, cómo los mayores ayudan a los pequeños y también sobre todo cómo acometen el proyecto, es decir, desde qué puntos de vista y cómo trabaja un estudio de arquitectura de estas características cada uno de los proyectos. Me acuerdo que se lo dejé hace estas navidades a un amigo, un arquitecto, para que me ayudara nos ayudara en la corrección. Y cuando comenté con él el libro, me dijo: "Joder, me ha encantado que me ha vuelto a conectar con las cosas por las que empecé, me convertí en arquitecto. Es decir, y me ha servido para reconectar, como cuando tenga que acometer un nuevo proyecto, qué tengo que buscar y cómo tengo que predisponer mi mente hacia el proyecto en ese momento. Sale con prólogo de Nacho Zalbescoa, la ha leído Rafael Moneo y le ha encantado y nos ha dado un blurb y ya os digo, o sea, es una novela con ambientada en Japón que también tiene todo este punto muy bonito de cómo los japoneses cuidan la tradición y se enfrentan, sí, sí, cuidan todos los oficios y lleva prólogo a Nacho Zalbescoa, la crítica de arquitectura del país. Y nada, una recomendación personal muy potente. Desde luego, por mi lado, y si tenéis clientes a los que les interese la arquitectura de arquitectos, no dejéis de recomendárselo. El siguiente es un libro que ganó el premio de no ficción de hace un año. Se llama Un sueño made in Argentina. Es un libro bastante argentino y cuenta la historia de una cadena de comida rápida que empezó en el año 76.
fue la cadena de comida rápida más grande de Argentina y quebró en la época del Corralito. Son los 25 años de vida de esta cadena, pero también la historia de la familia que lo montó, que es una de las familias más ricas de Argentina ahora mismo, pero el fundador de la familia, el patriarca, llegó en los años 30 a Buenos Aires huyendo de los nazis con lo opuesto. Y es también, digamos, la historia de esta familia. Y también hay un paralelismo de la historia de la cadena con la historia convulsa de Argentina, desde el momento en el que empieza la cadena, que es en plena dictadura, hasta la época del Corralito. El siguiente es el libro más importante del año, yo creo, para la editorial y seguramente uno de los libros más importantes de literatura española que hemos publicado nunca. El español que enamoró al mundo, de Ignacio Peiró. Es una biografía de Julio Iglesias. Son 280 páginas que no puedes dejar de leer con una sonrisa en los labios, en muchos casos con carcajadas, en la que Ignacio cuenta la vida de una persona que a priori a él no le interesaba especialmente, que es Julio Iglesias, pero cuenta la historia de Julio y cuenta también la historia de España durante los 40 años centrales del siglo XX. Julio nace en plena posguerra en el año 43 y se convierte en una figura mundial a finales de los 80, principios de los 90, que es también la época en la que España entra al mercado común y las Olimpiadas del 92, la Expo, es decir, la época en la que España triunfa eh, internacionalmente. Es un libro, como os decía, que uno no puede. Tiene este humor de Ignacio Peiró que hace que, sí, que a todo le saca punta, y también tiene yo creo, la brillantez de Ignacio para hacer alta literatura, pero a la vez alta literatura accesible, es decir, que le das esto a un lector medio, y también lo va a, a disfrutar por igual. Vamos a hacer una campaña de prensa como muy importante. Vamos a salir con una implantación también grande. Hemos hecho una preventa y salimos con 12.000 ejemplares al mercado. Creemos que es un libro que va a ser un libro, como os decía, un libro importante comercialmente para la editorial, pero también un libro importante literariamente. Lo hemos dado a leer para que nos digan frases a Manuel Vilas, a Isabel Coixet y a Eduardo Mendoza. A los tres les ha fascinado, a los tres no les interesaba nada Julio Iglesias y los tres nos han dicho un poco lo mismo, que es un libro no para cualquiera que le interese a Julio Iglesias, pero también para los que no le interesa nada Julio Iglesias. Vamos a mandaros ejemplares para que podáis echarle un ojo como en 3, 4 semanas. Y os diría también que si tenéis que echarle un ojo a alguno de los libros nuestros de este año, seguramente será este de julio. Paso muy rápido por Desfile de Rachel Cusk, que a la autora la conocéis bien. Yo creo que este Rachel Cusk en estado puro, de sus últimos libros, es a mí el que más me ha interesado. Y es un libro sobre un autor, un artista llamado G, que en realidad está formado con la vida de muchos artistas, pero bueno, esta vida de este posible G le sirve a Kask para hablar de las relaciones de género y las relaciones sobre todo de género dentro del arte, es decir, como muchas veces los creadores masculinos están, digamos, ayudados por una mujer que decide muchas veces sacrificar su vida para mayor gloria de ellos, pero también habla de maternidad, de relaciones de pareja, del miedo, bueno, de mil temas, como siempre en ellas, y siempre en 200 páginas muy condensadas, con una traducción brillantísima de Catalina Martínez Muñoz. Se acabó el Recreo de Dario Ferrari, que es la última novela que sale antes de San Jordi, una novela publicada en Italia en el 23, divertidísima, una novela de campus en estado puro, el campus italiano, que es igual que el campus español, os lo podéis imaginar, pues qué hay que hacer, qué tiene que hacer un joven doctorando en España en un campus para medrar, pues lo mismo que tiene que hacer en un campus italiano para medrar, hacer un poco de politiqueo, ponerse bien debajo de alguien, y hay también en esta novela de campus, como todas las buenas novelas de campus, una historia sentimental entre él bueno, una chica de la que está enamorado. Y por último, también un libro que quería comentaros rápidamente, un libro de un autor nuestro, Jacobo Gareche, que coeditamos con Debate, y que ha escrito a dos manos con Mariano Sigman. Es un ensayo sobre amistad y es un libro al final que lo que yo creo que pretendían
Sigman y Vergareche, era animarnos, por un lado, a reflexionar sobre nuestras relaciones de amistad, sobre nuestros amigos, cómo han sido, cómo hemos ido forjando o hemos ido perdiendo amigos a lo largo del tiempo, y nos animan, yo creo, también a seguir haciendo amigos y a seguir cuidando a los que tenemos. Distribuye debate, pero quería que supierais que hay esto y que nos extrañara que saliera con nuestro sello, porque es una condición que hacemos con ellos. Y hasta aquí era lo que quería contaros. Como siempre, estaríamos encantados, estamos encantados de mandaros muestras de lo que queréis. O sea que, por favor, si hay algo que os haya interesado de todo lo que os he contado, no dejéis de decírmelo y seguimos luego en privado, por mail o hablamos por teléfono cuando queráis. ¿Vale? Venga, gracias. Y ahora creo que va Enrique. Lo primero, gracias por haberos conectado esta mañana. Os voy a empezar contando un poco novedades que ya están en las librerías. La primera, Victoire, la madre de mi madre, Maryse Condé. A ver, esta es una novela muy especial, maravillosa, preciosa. Yo os recomiendo que la cuidéis porque está en la línea de libros como Corazón que ríe, Corazón que llora, que quizás son los libros que mejor llegan a los lectores, porque es de estas novelas autobiográficas en las que, en este caso, Maryse Condé recupera la memoria de su abuela, que es una mujer mestiza, de una blancura australiana, decían un poco los familiares, y que, bueno, se sospecha que era hija de un soldado francés que luego ya se repatrió a la metrópolis y que era una excelente cocinera, una mujer que era mítica en Guadalupe, en la isla natal de Maryse Condé, porque era la mejor cocinera de la isla. Una mujer que no sabía nombrar sus propios platos en francés, sino que hablaba en criollo y que inculcó en cierto modo a Maryse Condé una idea que para ella fue central, que es que ninguna labor es humilde si se aspira a la perfección, ¿no? Es una novela maravillosa, de verdad, creedme, recomendadla porque es una novela sentidísima y, bueno, que además viene pocos meses después de la muerte de Maryse Condé en el sur de Francia, ¿no? Y que aumenta un poco esta colección Maryse Condé de Impedimenta. Bueno, un libro que acaba de llegar a las librerías y que quiero hacer mucho hincapié en él es Condenos a escribir, de Daria Galateria. Daria Galateria ya tuvo un libro hace unos años, en Trabajos forzados, los otros oficios de los escritores, en los que hablaba, en cierto modo, de esos oficios que tenían los escritores, pues desde Bukowski, que era cartero, a Jack London, que era trampero en el Klondike, etcétera, etcétera. Aquí nos hace una panoplia absolutamente alucinante de escritores que han estado en la cárcel, pues desde Curcio Malaparte a Norman Mailer, a William Burroughs porque se cargó a su mujer jugando a Guillermo Tell con una pistola, pues hasta Jean Genet o Oscar Wilde, por sodomitas en aquel momento, ¿no? Entonces la aproximación es magnífica porque no es una aproximación como didáctica, sino un poco al estilo un poco Nieves con Costrina, para que os hagáis una idea, ¿no? Esta especie de aproximación un poco también irónica a estos escritores que están en la cárcel. Es maravilloso para letraheridos y yo lo recomiendo mucho. Está llegando a las librerías ahora estos días el Buscavida de Walter Tevis. A ver, ha sido un poco chiripa porque hemos sabido, esto se ha hecho sin querer, que ahora se cumplen los 100 años del nacimiento de Paul Newman. Recordaréis esta película de Robert Rosen, en la que Paul Newman da vida a Eddie Felson, el Rápido, que es un jugador de billar de los bajos fondos de Estados Unidos, que, en fin, como especializado en timar a los pobres e incautos que se cruzan en su camino, jugando al billar en partidas en las que les despluma. Él decide en un momento dado retar al gordo de Minnesota, que es el mejor jugador de Estados Unidos, una especie de partida maratoniana en la que, bueno, evidentemente él cae en una derrota brutal y tiene que recuperarse. Es casi como una especie de metáfora de vender el alma al diablo, en cierto modo, desde el punto de vista literario. Novelaza americana alucinante que seguro que tendrá sus lectores y lectoras porque es un clásico. O sea, este es un clásico de la literatura americana que lleva años sin estar en las librerías y que viene en traducción de Juan Trejo y, bueno, lo recomiendo sinceramente. Walter Tevis, además, que es el autor de Sinsonte, del que acabamos de sacar una edición, y de Las huellas del sol, que son dos novelas un poco de ciencia ficción apocalíptica maravillosas. Bueno, aquí tenéis a Tevis en la época en la que escribió El Buscavidas, ¿no? Es su primera novela, de hecho. Bueno, este es un libro que a mí me gusta mucho porque es casi una apuesta personal que me traje de Chile hace unos años y que hemos rehecho en cierto modo para los lectores tanto de acá como de allá, del charco. Se llama Pelota Sudaca. Es un libro de semblanzas un poco lisérgicas y mitológicas sobre
jugadores latinoamericanos. Pues con todos esos tópicos que tienen, un poco testosterónicos, bravos, también un poco míticos. En este caso, por ejemplo, yo que sé, pues Di María se transforma en cierto modo en una especie de Kafka porteño, se retrata a James Rodríguez como un buen día más, a Romario, que emerge de las aguas de Ipanema como un dios casi. Y bueno, las ilustraciones de Cristian Cañive, que es un ilustrador mexicano, son maravillosas. El libro es una pasada. Yo estoy deseando que nos llegue el libro porque va a quedar precioso. Lo hemos hecho así como en tapadura, a dos tintas, maravilloso. Y de verdad, creedme, es el típico libro que no solamente hace falta que seas, o sea, no hace falta que seas seguidor del fútbol, sino que, bueno, te va a gustar porque es el típico libro que apela en cierto modo a esta especie de alma mítica futbolera que todos tenemos, nos guste o no ir al estadio, ¿no? O sea que yo me incluyo en este caso. Bueno, el día 24 de febrero llega un poco la apuesta literaria de Impedimenta para esta temporada. A ver, Fernando Navarro lo conoceréis primero porque es un guionista, pues en fin, renombrado, es el guionista de segundo premio de la película que estuvo preseleccionada para los Oscar. Ha trabajado con Alex de la Iglesia, ha trabajado con Rodrigo Cortés, ha trabajado con Jaume Balagueró. Y ya le publicamos hace un par de años Malaventura, un libro prodigioso de relatos, un poco de ambiente sureño, tarantinesco, lorquiano, ambientado en el sur de España, una especie de western, que le dio el premio Setenil, el premio Vanity Fair de Open Bank a la mejor primera obra. Y, a ver, Fernando se ha descolgado con una excelentísima novela. Yo, que he leído prácticamente toda la narrativa española en los últimos años, creo que esto es de las mejores novelas que se van a publicar este año en español. Es de hecho lo mejor que ha caído en mis manos casi desde John Bilbao, que es como Palabras Mayores. Y cuenta la historia de una familia en los años 80 en Granada, de un padre, en fin, un poco visionario, hippie pasado de rosca, que secuestra a su familia. Y se los lleva a las Alpujarras, a Sierra Nevada, a una especie de bosque donde les tiene confinados durante 2 años, haciendo que luchen por sus vidas, haciendo que peleen entre ellos, que cacen, sometidos a una especie de control despótico. El padre les quita los nombres, al niño mayor le llama Cuarzo, a la hija mayor la llama Nada, luego está Rayo, está Columbina y está el cachorro. La madre la rebautiza como Madre Selva. Y entonces a los niños les despoja de su nombre, les despoja de su identidad. Y esto está contado desde el punto de vista de la hija mayor, de Nada, que está en un sanatorio psiquiátrico en Granada, rememorando esa especie de 2 años en los que le han quitado toda su identidad, en las que le han literalmente sometido a un régimen de violencia. Es una especie de mercado de Shirley Jackson, para que os hagáis una idea, en fin, con Lorca, con La costa de los mosquitos de Polterux. Es alucinante la novela y no, o sea, lo importante no es lo que cuenta, sino también cómo lo cuenta, o sea, porque es que no levanta el pie Fernando Navarro. Vamos a hacer con este una campaña potentísima, con expositores, con libros que vamos a mandar también con un packaging especial, con una gira de entrevistas, perdón, de presentaciones alucinante, con Alba Flores, con Belén Cuesta, con actrices de primer orden que van a leer textos en diferentes librerías. Y yo os recomiendo, por favor, que si queréis este libro echarle un ojo, pedídnoslo porque es alucinante. Lo hemos sacado en tapa dura con una eh, preciosa, en fin, adornos en reserva UBI, maravilloso. Creedme que ese es el libro, yo creo que va a marcar nuestra temporada. Bueno, ya para ir acabando, Liberación de James Dickey es la novela en la que se basó la película de John Boorman con Burt Reynolds, John Boyd, que habéis visto quizás, que es esta novela en la que cuatro amigos se van al bosque de Georgia de Georgia y son asaltados por unos rednecks y tienen que vengarse. Alucinante la historia. Otro thriller de estos americanos con acción, en fin, con muchísima, en fin, muchísima sal, que yo creo que disfrutaréis enormemente. El último artefacto socialista de Robert Perisic es la nueva sensación de las letras balcánicas. Ha habido una serie perdón, en Filming que quizás podéis ver, está basada en eso. Cuenta la historia de dos caraduras que se presentan en un pueblo de Bosnia y en cierto modo engañan a los habitantes de este pueblo, gente como absolutamente degradada, parada, con nombres
alcohólicos hechos polvo, en que reabran una antigua factoría para hacer unas turbinas. Estas turbinas van a ser utilizadas, nadie lo sabe salvo ellos, para, en fin, construir un arma. Es un encargo de un tirano africano. Es un poco como una metáfora también de la degradación del capitalismo en la zona yugoslava, y es maravillosa. Vamos a traer al autor, además, para finales de marzo. Bueno, Rumena Bucharowska, la autora de Mi marido, vuelve con este libro de cuentos, no voy a ninguna parte, que ahonda en todas sus obsesiones. Un poco la descripción de esta especie de canallas balcánicos y hombres un poco, eh, yo diría incluso hasta exageradamente patéticos, desde un punto de vista de las mujeres que conviven con ellos, y también mujeres que se ven obligadas a emigrar, a irse fuera de su país, un poco por esa pobreza en fin, que reina. Tragicomedia de primer orden, ¿no? Realmente, creedme, el libro es una maravilla. Vendrá también Romena Bucharowska a España y la tendremos por aquí. Y luego ya, para acabar, dos libros ingleses, Un puñado de polvo de Lingwalk, la reedición de una de las grandes novelas inglesas del siglo XX, del autor de Retorno a Brideshead, que, bueno, que cuenta la historia de un tipo que es un poco lechuguino inglés, que se ve obligado, después de toda una serie de desgracias, a embarcarse en una exploración a Sudamérica, donde es allí atrapado por una especie de loco que convive por allí. También tragicomedia inglesa, deliciosa, que te ríes y también te emocionas. Y bueno, ya para acabar, la última novela es Helada en mayo. Y aquí me voy a detener 30 segundos nada más. Helada en mayo es la novela quizás más interesante de la narrativa femenina inglesa de los primeros 30 años del siglo. Es quizás la mejor novela de internado escrita en lengua inglesa. Cuenta la historia de una muchacha, que es la propia Antonia White, que es, en fin, ingresada en una especie de colegio de monjas en el siglo, perdón, a principios de siglo, colegio católico donde la expulsan, y por una novelita que ella escribe. Entonces, bueno, ella se convierte en una especie de Silvia Plath antes de Silvia Plath, luchando contra las enfermedades mentales, teniendo relaciones tempestuosas con hombres y mujeres. Escribe esta historia, que es casi considerado un clásico en Inglaterra y que fue la primera novela de la colección Virago, ¿no? Entonces, creedme que este libro va a llegar muy fuerte. Es quizás el libro comercialmente más importante para San Jordi, y es un clásico que aquí nunca se había publicado. Entonces, bueno, espero que estas novelas os gusten. Cualquier ejemplar que queráis me lo pedís. Y nada, sin ningún problema, doy paso a Diego de Nórdica para que os cuente sus apuestas. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Presento brevemente nuestra programación para estos primeros meses del año. Ya tenéis en las librerías el libro de Emily Dickinson, Dickinson y las Violetas, de Jesús Marchamalo y Antonio Santos, que continúa con esta línea de libros. Ya llevamos 9 dedicados a escritoras y escritores. En este caso es una biografía de las pocas que existen de la gran escritora de Amherst. Ya sabéis, con estos libros pequeñitos, breves, muy poéticos y realmente deliciosos que nos entregarán cada año Antonio y Jesús. También en las librerías podéis encontrar A Oriente por el Norte, de Anne Morrow Lindbergh. Este es un libro que nos ha encantado. De hecho, es la primera edición en castellano de uno de los libros más célebres de viajes de todos los tiempos. Narra el viaje que en 1931 hizo Anne Morrow Lindbergh con su marido Charles desde Estados Unidos a Japón y China, y fue la primera obra en ganar el National Book Award de no ficción. Es un libro que nos muestra la mejor visión del ser humano, en el que ella, que va en esta avioneta recorriendo todos estos países, nos muestra un mundo prácticamente desconocido en ese momento. Y como digo, lo hace con una mirada muy optimista y muy alejada de los libros de exploración escritos por hombres, que suelen estar cargados de testosterona y fuerza. En este caso lo hace todo con una alegría y entusiasmo por el descubrimiento, que hacen que el libro sea una preciosidad para comenzar la temporada. Creo que es un libro alegre, positivo en tiempos como estos que estamos un poco oscuros. También ya tenéis en vuestras librerías el cuento de Odessa de Isaac Babel, una de las grandes obras de la literatura en lengua rusa, escrito por el escritor ucraniano Isaac Babel. Esta obra narra la época en la que Odessa era una ciudad de población mayoritariamente judía, en la época en la que nació el propio Babel, y nos muestra un mundo que ha desaparecido, ya desapareció en el siglo XX, y ahora con las bombas
de Rusia, pues más todavía, un mundo fascinante en el que mendigos, prostitutas, contrabandistas, los bajos fondos de la ciudad aparecen reflejados con mucho humor y sobre todo con una enorme calidad literaria, brillando absolutamente las ilustraciones de Agustín Comoto, sabéis que es uno de los más queridos en nuestro catálogo, este ilustrador, y con una traducción prodigiosa también de Marta Sánchez Nieves. Un libro que encaja perfectamente en nuestra colección de ilustrados, con obras como Noches Blancas, La muerte de Iván Ilich. Sabéis que la literatura en lengua rusa es una de nuestras predilectas y cuidamos mucho estos libros para que lleguen a lectores de todas las edades. Esta semana os presentamos Historia Natural de Andrea Barrett, la autora de La fiebre negra, con la que ganó también el National Book Award. Es la precursora, una de las precursoras del género este que está tan de moda de la literatura uniendo ciencia natural. Yo soy un lector entusiasta de la obra de Benjamín Labatut y con la que he disfrutado mucho estos últimos años. Y Andrea Barrett hace algo similar, pero antes que el propio Benjamín, que también está descubriendo esta obra con mucho gusto. Y sobre todo nos habla de mujeres científicas. Sabéis que el día 11 de febrero es el Día de la Mujer en la Ciencia, y vamos a reivindicar en este libro y como hicimos con Mujeres de Ciencia, el papel de muchas científicas que han pasado olvidadas y desapercibidas a lo largo de la historia. Y Andrea Barrett en este libro, que son cuentos interconectados, habla de científicas del siglo XIX en Estados Unidos, que hicieron grandes descubrimientos científicos, pero que casi nadie conoce, ¿no? Y lo hace muy bien contando y uniendo ficción y no ficción, la biografía de ellas con sus descubrimientos científicos, con además todos los avatares que tuvieron que vivir en aquella época de la guerra civil en Estados Unidos. Un libro delicioso como todos los de Andrea Barrett, como digo, con un tratamiento ejemplar de esta mezcla de ciencia y literatura. El 10 de febrero llega el que es mi apuesta personal para este semestre, Mi marido, de Maud Ventura. Esta obra, que ganó el premio a la mejor primera novela en Francia hace un par de años, ha sido uno de los grandes éxitos en Francia de prácticamente la última década. Ha vendido medio millón de ejemplares en poco más de un año. En Estados Unidos ha tenido un enorme éxito también, elegido por Oprah Winfrey como uno de los mejores libros del año. Y es un libro que con mucha mala leche nos muestra la relación de una pareja en Francia, una pareja de clase de la burguesía, y nos cuenta muy bien el precio que tiene que pagar una mujer que quiere cuidar a su marido y tener un matrimonio perfecto, pero que ella no es de la misma clase que él. Y sabe que si su matrimonio no funciona, pues va a perder en gran medida su estatus social. Entonces, es un libro, como digo, tiene un punto de Berman en las historias de matrimonios, pero con mucho más humor, con mucha mala leche, un libro muy ácido que ha fascinado a Melino Tom, que dijo que era la novela más deliciosa e irresistible que había leído en los últimos años, y que además tiene un final que no os desvelo, pero en la última página cambia por completo todo lo que estamos leyendo y hace que sea un libro que sería como un thriller. Creo que os va a encantar, os enviaremos ejemplares a todas y todos para que lo leáis, y me encantaría saber vuestra opinión porque creo que va a dar lugar a buenos clubes de lectura, a mucha polémica, a una visión sobre este personaje que ha creado Maud Ventura, que me parece, como digo, un libro absolutamente fascinante. El 17 de febrero llega Las Medias Rojas y otros cuentos feministas, de Emilia Pardo Bazán, ilustrado por Elena Ferrandiz, un libro que dialoga con La cita y otros cuentos de terror, con la misma ilustradora, la misma idea, 10 cuentos de Pardo Bazán reivindicando el feminismo este, en el que ella fue absolutamente pionera, un libro de una modernidad absoluta. No son cuentos inéditos, son cuentos conocidos, pero bueno, con el cuidado que prestamos nosotros a estos libros en tapa dura, y, como digo, un libro perfecto para lectoras y lectores de todas las edades que quieran descubrir a Pardo Bazán con un gran trabajo gráfico. Aquí tenéis algunas de las ilustraciones prodigiosas, como siempre, de Elena Ferrandi. Y para el marzo asiático hemos preparado un libro que llega el 24 de febrero, que es el volumen Omnibus de La sombra del cardo, de la pentalogía de Aki Shimazaki, de estos libros que todas y todos conocéis, que han tenido un enorme éxito, Azami, Ozuki, etcétera. Sale en castellano y en catalán. Es una buena ocasión para tener todos los libros en un solo volumen. Sabéis que la propia autora los concebía como una sola novela en 5 capítulos que se van publicando en todos los países en partes, pero que por fin llegan este año en un solo volumen. El 3 de marzo llega un libro que no estaba en la programación y que ha sido una de las grandes alegrías de la temporada. Hace unos meses Gonzalo Suárez, el director de cine y escritor, me llamó para reunirme con él y me mostró unas imágenes, unos dibujos, unas viñetas que dibujó en los años 50. Él no recuerda, pues tiene 90 años, tiene la cabeza ya un poco, bueno, pues, normal, 90 años.
Y no recordaba si los había dibujado en París o en Barcelona. Y me dijo, Diego, ¿qué puedo hacer con esto? Yo dije, mira, si hicieses unos textos sobre cada viñeta contando una historia de manera que hubiese un hilo conductor, sería estupendo que el González Suárez de hoy contase algo que ocurrió hace 70 años. Me dijo que sí, yo no sabía si lo iba a hacer, lo hizo y cuando me lo entregó, pasó de ser un libro que me hacía ilusión solamente por ser Gonzalo Suárez a ser un libro que me parece una locura deliciosísima. Un libro que realmente es descacharrante, en el que Gonzalo Suárez ha pedido a Javier Cercas que escriba prólogo. Sabéis que Cercas hizo la tesis sobre el propio Gonzalo Suárez y es un libro que tiene mucho humor, con una parte gráfica muy graciosa, un poco al estilo de Aga Codorniz, y con un libro que será un redescubrimiento del gran trabajo literario también de Gonzalo Suárez. Sale el 3 de marzo. El 10 de marzo llega nuestra segunda puesta de la temporada, 15 años, de Birgit Skjord, la autora de La herencia y Ha muerto mamá, vuelve a su obsesión con el tema familiar, con un libro en el que un adolescente descubre unas cartas, una chica de 15 años descubre unas cartas en las que la relación que su madre y su abuela se narran epistolarmente no tiene nada que ver con lo que ella ha visto en su vida, ¿no? Es un libro que nos muestra cómo en esa época en la que estás descubriendo el mundo, a veces lo que descubres también son bueno, pues el desencanto con la familia, ¿no? Es un libro que me recuerda mucho a Tove Ditlevsen, a esta autora danesa que me encanta, que tiene 180 páginas y que creo que es una lectura fantástica para volver a hablar de la familia desde la mirada de una joven adolescente. Julio Llamazares vuelve al catálogo con La lentitud de los bueyes, su primer libro de poesía, una de las grandes obras de Llamazares, que ilustra Leticia Ruiz Fernández. Dialoga muy bien con Memoria de la Nieve, que conocéis el segundo libro que escribió Llamazares de poesía, un libro que sale en tapa dura, bueno, en la que reivindicamos nuestra pasión por la poesía en edición ilustrada. También a finales de marzo llega de Bashevis Singer, un amigo de Kafka. Este es posiblemente el texto más importante del escritor en yiddish. Es un libro en el que a través de cuentos nos va contando la historia de los judíos en Europa hasta Estados Unidos, desde el siglo XVII hasta la emigración después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, en el que, como digo, a través de una prosa prodigiosa nos va contando cómo cambiaron las costumbres de estos judíos que vivían en los settles hasta los que se tienen que ir, como fue su caso, a vivir en Nueva York, siendo un libro, como digo, de una enorme calidad literaria, con una nueva traducción de Andrés Catalán y que, bueno, yo me siento muy orgulloso de ser el editor junto a Cantirado de Base Bissinger ahora mismo en castellano. En cómic, llega a finales de marzo también, Cómo sobrevivir en el norte, un libro que fue elegido por Publishers Weekly como uno de los mejores cómics de 2016. Un libro de exploración polar que tiene 3 líneas temporales, dos en dos exploraciones polares y una en la actualidad, y narra un paralelismo muy curioso sobre la vida y la actualidad en nuestras sociedades con la dificultad también de la exploración polar, ¿no? Un tema que a mí me encanta siempre, la exploración polar, que es muy de nórdica, con un trabajo gráfico de Liu Healy que os va a sorprender. Es dibujante en el New York Times y es uno de los grandes de este momento. También a finales de marzo llega Los pájaros de Tarjei Vesos. Es por fin una de las grandes novelas noruegas de todos los tiempos, la mejor según Nausgard, elegida por votación popular una de las 10 mejores de su país, en el que Vesos nos muestra a Matis, un hombre simple, sencillo, que tiene un ferry en un fiordo de Noruega y que hace un canto enorme sobre la naturaleza y sobre la reivindicación de un espíritu simple, libre, que vive en una cabaña y que, como veréis, es una de las novelas más bonitas y fascinantes que se ha escrito nunca, ¿no? Está comparada solamente con Hambre de Knut Hamsun, que os contaré más adelante, que también llega este año a Nórdica. Y terminamos con otro regalo que nos hace la vida de alguna manera este año, que es Necesidades de la literatura de Emilio Lledó, el gran filósofo. Bueno, nos ha dado 3 textos sobre literatura, libertad de expresión y su vocación literaria, 3 textos ilustrados por Eugenia Ábalos, que saldrán en un pequeño volumen de cara al día del libro. Un libro, como digo, delicioso, que nos habla de la importancia de la cultura por uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo y que, como digo, me hace muchísima ilusión poder tener a Emilio en nuestro catálogo. Bueno, está la programación. Si queréis libros de Nórdica o de cualquiera de las editoriales, sabéis que estaremos encantados de facilitaros información, libros, lo que os haga falta, posibilidades de clubes de lectura, de presentaciones.
Bueno, os agradecemos muchísimo, como siempre, que hayáis estado aquí. No sé si tenéis alguna pregunta, tenemos algunos minutos. Bueno, pues creo que, pues, con lo dicho, os agradecemos que siempre tengáis esta disposición para participar en nuestras presentaciones y espero que nos veamos pronto por las librerías.